Y luego, cuando la corrupción se vuelve sistémica, ves que los corruptos llevan una vida cómoda. Lo llamaban el Francisco asiático, humilde, querido, y se esperaba que llevara a la Iglesia a una nueva era. Pero cuando el cardenal Luis Tagle fue descartado para el papado, no se retiró en silencio, sino que empezó a hablar. Ahora está desvelando lo que realmente ocurre tras las puertas del Vaticano, y se rumorea que los altos cargos están empezando a entrar en pánico. Y si lo que ha revelado el cardenal Tagle es cierto, seguro que aún no hemos oído lo peor de los tejemanejes de la Iglesia. Analicémoslo. Las controversias bajo la superficie. El cónclave papal de 2025 ha concluido y el cardenal Luis Antonio Tagle, considerado por muchos como el favorito para el papado, ha sido rechazado en favor del cardenal Robert Francis Prevost, que ha tomado el nombre de Papa León XIV. Pero lo que ha sucedido después ha conmocionado a los católicos de todo el mundo y ha causado un gran revuelo en las altas esferas de la Iglesia. Mientras el mundo católico se adaptaba al liderazgo del Papa León el XIV, la atención comenzó a centrarse en el cardenal que muchos esperaban que ganara la elección papal, Luis Antonio Tagle. La imagen pública del cardenal sonriente, humilde, progresista y querido por los católicos de a pie, estaba a punto de verse cuestionada por una serie de controversias que llevaban mucho tiempo gestándose bajo la superficie. Una de las acusaciones más graves contra el cardenal Tagle se refiere a su mandato como presidente de Caritas Internationalis, la Confederación Mundial de Organizaciones Benéficas Católicas, entre 2015 y 2022. La controversia se centra en el caso del padre Luc Delft, un sacerdote salesiano belga con un historial muy preocupante. En 2012, Delft fue condenado en Bélgica por 2 delitos de abuso sexual infantil y posesión de pornografía infantil. A pesar de sus antecedentes penales, fue nombrado director de Cáritas en la República Centroafricana, RCA, en 2015, lo que suscitó serias dudas sobre los procesos de selección de la organización. La cronología se vuelve aún más inquietante en 2017, cuando, según se informa, se comunicaron las preocupaciones sobre Delft a la dirección de Cáritas, incluido Tagle como presidente. Un terapeuta informó a Cáritas de que Delft no debía estar en contacto con niños, y el exsecretario general de Cáritas, Michel Roy, declaró que informó a Tagle sobre este asunto, aunque Roy creía que el asunto estaba resuelto. A pesar de estas advertencias, Delft permaneció en su cargo hasta 2019, cuando la CNN publicó un reportaje de investigación en el que se revelaban nuevas acusaciones de abusos contra él en la República Centroafricana, y se identificaba al menos a 2 presuntas víctimas. Esta denuncia provocó la destitución de Delft y llevó a las Naciones Unidas a suspender temporalmente su colaboración con Cáritas RCA. Una investigación interna de Cáritas reveló que Tagle y otros líderes conocían la condena penal de Delft en 2017, un año antes de su nombramiento como director, lo que plantea importantes dudas sobre la supervisión y la respuesta. Los críticos argumentan que la falta de actuación inmediata de Tagle permitió a Delft permanecer en un puesto en el que podía potencialmente dañar a más niños. Las heridas de Cristo resucitado llevan consigo el recuerdo del sufrimiento inocente, pero también el recuerdo de nuestra debilidad y pecaminosidad. Si queremos ser agentes de sanación, no rechacemos ninguna tendencia del pensamiento mundano que se niega a ver y tocar las heridas de los demás, que son las heridas de Cristo en las personas heridas. Tras el informe de la CNN, Caritas Internationalis emitió un comunicado en el que expresaba su tristeza e indignación por los abusos, comprometiéndose a ayudar a Cáritas local en la República Centroafricana con las investigaciones y a reforzar los mecanismos de protección. Sin embargo, la tardía respuesta de la organización y el hecho de que se permitiera a Delft permanecer en su cargo durante años después de que se conociera su historial delictivo han sido muy criticados. Los heridos por los abusos y el escándalo deben ser fuertes en la fe en este momento. Aunque el papel de Tagle como presidente era en gran medida ceremonial, ya que las operaciones diarias estaban a cargo de otros funcionarios, como el secretario general Aloysius John, como presidente, él era el máximo responsable de las acciones de la organización. En 2022, el Papa Francisco destituyó a toda la dirección de Cáritas, incluido Tagle, por problemas de gestión y moral, aunque el Vaticano aclaró que no estaba relacionado con la mala gestión financiera ni con conductas sexuales inapropiadas. Más allá del caso Delft, Tagle se enfrenta a críticas más amplias por sus esfuerzos para abordar los abusos a menores dentro de la Iglesia Católica, especialmente en Filipinas. Bishop Accountability .org, un organismo de control estadounidense, ha acusado a Tagle de no denunciar con suficiente firmeza los abusos clericales,
afirmando que la Iglesia en Filipinas se encuentra en una edad oscura en lo que respecta a esta cuestión. Anne Barrett Doyle, codirectora del grupo, destacó que las directrices para tratar las denuncias de abusos no se han publicado en la página web de la Archidiócesis de Manila ni en la Conferencia Episcopal Católica de Filipinas, CBCP, lo que pone en duda la idoneidad de Tagle para ocupar un cargo de liderazgo superior. Dijo sin rodeos: si el cardenal Tagle ni siquiera puede conseguir que sus hermanos obispos de su país publiquen unas directrices, ¿qué podemos esperar que consiga como papa de una iglesia global? El sacerdote misionero irlandés, Shay Cullen, se hizo eco de estas preocupaciones y afirmó: no creo que el cardenal Tagle esté realmente comprometido y dedicado a la protección de los niños. Necesitamos un luchador por los derechos de los niños. Se descubrió que un documento pastoral citado por la CBCP, como prueba del liderazgo de Tagle, había sido eliminado de su sitio web en 2018 por considerarlo insuficiente, lo que avivó aún más las críticas. La CBCP ha defendido a Tagle, especialmente en respuesta a las recientes informaciones de los medios de comunicación extranjeros. Aclararon que, desde su nombramiento para un cargo a tiempo completo en la Curia Romana, Tagle ya no tiene autoridad directa sobre ninguna diócesis de Filipinas y, por lo tanto, la responsabilidad de abordar las denuncias de conducta indebida del clero recae en los respectivos obispos diocesanos o superiores religiosos. Esta defensa añade complejidad a las acusaciones, ya que traslada la responsabilidad a los líderes locales. Otra controversia significativa rodea la respuesta de Tagle a la guerra contra las drogas en Filipinas bajo el mandato del presidente Rodrigo Duterte, que comenzó en junio de 2016 y se saldó con miles de muertos, con estimaciones que oscilan entre los 6.252 oficiales y los 12.000 a 30.000, según organizaciones de derechos humanos. Los críticos argumentan que Tagle tardó en condenar los asesinatos extrajudiciales generalizados que caracterizaron el enfoque de Duterte. Aunque hizo declaraciones contra los asesinatos de la guerra contra las drogas, una de las más contundentes, el 8 de septiembre de 2017, cuando dijo: «No podemos gobernar la nación matando», y pidió a los líderes que pusieran fin a los asesinatos desenfrenados. Muchos consideraron que su respuesta no fue oportuna ni lo suficientemente enérgica. Un artículo de Vera Files describió su silencio como ensordecedor y señaló que sus condenas eran a menudo generales y no mencionaban directamente a Duterte, lo que frustraba a algunos activistas de la Iglesia por su renuencia a hablar con los periodistas sobre el tema. The Guardian informó de que Tagle no era del tipo condenatorio, ya que sus declaraciones se consideraban vagas y abarcaban cuestiones más amplias, como el aborto, en lugar de centrarse únicamente en la guerra contra las drogas. Un artículo de Aleteia sugería que, aunque Tagle denunciaba la violencia, hacía hincapié en la unidad y la acción redentora en lugar de la crítica directa, lo que algunos consideraban una falta de confrontación. Esta aparente vacilación resulta aún más llamativa si se compara con las condenas expresadas por otros líderes católicos, que desafiaron más directamente las políticas de Duterte. ¿Qué crees que hay que abordar realmente? ¿Es la corrupción? ¿Es la pobreza? ¿Es la delincuencia? Son cuestiones interrelacionadas. Debido a la pobreza, la delincuencia se convierte en una opción para algunos, no porque quieran ser delincuentes, sino por necesidad. La controversia pone de relieve una tensión en el estilo de liderazgo de Tagle, entre el compromiso diplomático y el testimonio profético, entre trabajar dentro de las realidades políticas y decir la verdad al poder. Para sus detractores, su respuesta a la guerra contra las drogas representó un fracaso del liderazgo moral en un momento en que el pueblo filipino necesitaba que la Iglesia se opusiera de manera inequívoca a la violencia estatal. A medida que Tagle se perfilaba como favorito para el papado, sus opiniones progresistas suscitaron críticas cada vez más fuertes por parte de los católicos conservadores. Una campaña de desprestigio digital, desarrollada en círculos conservadores de las redes sociales, se centró en Tagle en el período previo al cónclave de 2025. Un ejemplo destacado fue el de los grupos ultraconservadores, liderados por LifeSite News, que publicaron un vídeo de Tagle cantando Imagine, de John Lennon, que obtuvo más de 1 millón de visitas. La elección de la canción fue significativa, ya que Imagine incluye letras que hablan de imaginar que no hay cielo, ni religión, ni países. Ideas que los católicos conservadores consideraban profundamente problemáticas viniendo de un cardenal. Un periódico italiano, citando fuentes anónimas, llegó incluso a vincular a Tagle con una red de casinos y lo acusó de ser adicto al juego. Esta afirmación fue desestimada por el cardenal Pablo Virgilio David, presidente de la CBCP, quien el 7 de mayo de 2025 declaró a CBCP News: «Que Dios se ocupe de ellos.
sugiriendo el juicio divino para tales acusaciones. Estos ataques reflejan las divisiones ideológicas más amplias dentro de la Iglesia Católica, con los conservadores resistiéndose a la dirección más progresista defendida por el Papa Francisco y, por extensión, por Tagle. La campaña en su contra puede considerarse parte de un esfuerzo más amplio de las facciones tradicionalistas por influir en el cónclave e impedir la elección de un papa que continúe con las reformas de Francisco. Uno de los aspectos más interesantes de las controversias que rodean a Tagle es la tensión entre su imagen progresista y algunas de sus posiciones más tradicionales. Si bien ha sido elogiado por su enfoque inclusivo hacia la comunidad LGBTQ+, los católicos divorciados y otros grupos marginados, su postura sobre ciertas cuestiones sigue siendo firmemente ortodoxa. Por ejemplo, mantiene una postura dura sobre el aborto, equiparándolo al asesinato y comparándolo con las ejecuciones extrajudiciales en Filipinas. En 2016, declaró a Radio Veritas: ¿por qué solo unas pocas personas se pronuncian en contra del aborto? Eso también es asesinato. Esta postura se ajusta a las enseñanzas católicas conservadoras y ha creado una imagen pública compleja, progresista en algunas cuestiones, tradicional en otras. Del mismo modo, aunque Tagle se ha pronunciado abiertamente sobre la necesidad de que la Iglesia sea más acogedora con los católicos homosexuales, no ha cuestionado la doctrina subyacente que considera los actos homosexuales intrínsecamente desordenados. Esto ha llevado a algunos críticos a sugerir que su inclusividad es más una cuestión de tono que de fondo, más de sensibilidad pastoral que de cambio doctrinal. John Stowe es obispo de la diócesis de Lexington. ¿Fue difícil conciliar la inclusividad con el mantenimiento de las enseñanzas de la Iglesia? Creo que cuando el Papa Francisco pronunció las famosas palabras «¿Quién soy yo para juzgar?», me sentí muy bien al oírlo, porque sentí que yo había estado en la misma situación muchas veces. Estas contradicciones han convertido a Tagle en una figura compleja, aclamado por los progresistas por su retórica compasiva, criticado por los conservadores por ser demasiado liberal, pero también cuestionado por algunos progresistas por no ir lo suficientemente lejos en su desafío a las enseñanzas de la Iglesia. Esta complejidad refleja las tensiones más amplias dentro del catolicismo mientras navega por los desafíos del mundo moderno. Inmediatamente después del cónclave, Tagle mantuvo una postura pública de aceptación y apoyo al nuevo Papa León XIV. En una conferencia de prensa el 9 de mayo de 2025, describió al nuevo Papa como muy humano, muy humilde, pero muy perspicaz, destacando su sensatez, calma y compostura. Compartió anécdotas de su relación de trabajo, mencionando que a menudo se sentaban juntos en reuniones formales como cardenales obispos, e incluso bromeaban sobre ir a tomar un café, lo que ilustraba un vínculo cercano y colegiado. Esta muestra pública de unidad era importante para mantener la apariencia de una transición fluida del poder dentro de la Iglesia. Sin embargo, en la misma rueda de prensa, Tagle se refirió a un vídeo falso que circulaba en YouTube en el que se afirmaba que había sido elegido papa, señalando que esa información errónea podría haberle llevado a la excomunión según las normas de la Iglesia, ya que viola el secreto del cónclave. Cuestionó la intención detrás de esa información errónea, diciendo: ¿quién ha hecho esto para que me excomulguen? ¿Quién querría hacer esto y conseguir que me excomulgaran? Reflejando su preocupación por las posibles consecuencias. El día 10, se informó incluso de que Tagle había bromeado sobre ser el cocinero del Papa León XIV, ofreciéndole comida filipina, lo que reflejaba una dinámica amistosa con el nuevo pontífice. Estas declaraciones y gestos públicos parecían diseñados para acallar cualquier especulación sobre la decepción o la discordia tras los resultados del cónclave. El auge y la caída del Francisco asiático. Echemos un vistazo rápido a la historia del ascenso del cardenal Luis Tagle en la Iglesia. Luis Antonio Joaquim Tagle nació el 21 de junio de 1957 en Manila, Filipinas, en el seno de una familia de ascendencia filipina y china. Su infancia fue la típica de un niño filipino, centrada en la familia, la iglesia, la escuela y la comunidad. Lo que resulta especialmente fascinante de su trayectoria es que, en un principio, aspiraba a ser médico, no sacerdote. Bueno, mi familia es una familia filipina normal y corriente. Mis padres eran filipinos muy trabajadores y, según recuerdo, sus prioridades eran muy sencillas. Y cuando la vida es sencilla, los objetivos también lo son. Nuestra vida giraba en torno a la familia, la iglesia parroquial, la escuela y la plaza, donde la gente se reunía, se encontraba y se conocía. Me fascinaban las ciencias. Creo que mis padres y profesores me lavaron el cerebro para que me preparara para estudiar medicina, así que estaba decidido a ser médico.
En un extraordinario giro del destino, el camino de Tagle hacia el sacerdocio comenzó con lo que él describe como un truco. Un sacerdote, al darse cuenta del potencial de Tagle, lo invitó a presentarse a lo que él creía que era un examen de ingreso a una universidad jesuita con posibles becas para la Facultad de Medicina. En cambio, resultó ser una solicitud para el seminario. Nombre, edad, y luego había una pregunta: tipo de vocación. Así que fui al supervisor y le pregunté qué ponía allí. Me dijo que sacerdote. Le pregunté por qué sacerdote, y me respondió que era un examen de ingreso al seminario. Me engañaron. Sí, me engañaron, y me enfadé mucho. Pero el sacerdote me dijo: bueno, solo quería romper tu mentalidad. Intenta considerar otras opciones. Eres joven, pero has reducido tus opciones a una sola. A pesar de su enfado inicial, este giro inesperado le llevó a hacer un examen de conciencia y, finalmente, a tomar la decisión de seguir el sacerdocio. Fue ordenado en 1982, a la edad de 24 años, una edad inusualmente joven para la ordenación, lo que sugiere tanto su capacidad intelectual como el reconocimiento de su potencial por parte de la Iglesia. El ascenso de Tagle en la jerarquía eclesiástica fue meteórico para los estándares católicos. Obtuvo su doctorado en Teología Sagrada en la Universidad Católica de América. Fue director espiritual y profesor de seminario. Y en 2001 fue nombrado obispo de Imus por el Papa Juan Pablo II. En 2011, su perfil se disparó cuando el Papa Benedicto VI lo nombró arzobispo de Manila, una de las archidiócesis católicas más importantes de Asia. Solo un año después, en 2012, fue elevado al cardenalato a la temprana edad de 55 años, lo que le convirtió en uno de los miembros más jóvenes del colegio cardenalicio. Estabas llorando. ¿Por qué fue un momento tan emotivo? Supongo que fue una mezcla de... no me lo esperaba. Cuando miro atrás, digo que mi vida como sacerdote comenzó con una broma. Sus funciones en el Vaticano ampliaron aún más su influencia. Fue nombrado miembro de varios consejos pontificios, elegido presidente de Caritas Internationalis en 2015 y, en 2019, el Papa Francisco lo nombró prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, convirtiéndolo en el segundo cardenal asiático y filipino en dirigir una congregación. Bajo el pontificado del Papa Francisco, la estrella de Tagle siguió ascendiendo. En 2020, Francisco lo ascendió a cardenal obispo, una primicia histórica para un filipino. En 2022, ocupaba los cargos de proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, presidente de la Comisión Interdicasterial para los Religiosos Consagrados y gran canciller de la Pontificia Universidad Urbaniana. Y tengo que confesar que, incluso ahora, me cuesta aceptarlo. No me veo como obispo, y a veces dudo de mí mismo. Si yo fuera Dios, no me elegiría para ser obispo ni cardenal, pero como no soy Dios, probablemente Él ve en mí algo que yo no veo. Tagle se ganó el apodo de Francisco Asiático por su visión progresista, su humildad y su alineamiento con la agenda reformista del Papa Francisco. Al igual que Francisco, defendió a los pobres, pidió medidas contra el cambio climático y criticó las duras posturas de la Iglesia hacia las madres solteras, los divorciados y la comunidad LGBTQ+. Su imagen pública se caracterizaba por la sencillez y la accesibilidad. Antes de ocupar sus destacados cargos en el Vaticano, utilizaba el transporte público e invitaba a personas sin hogar a compartir la comida con él. Sus homilías atraían a un público numeroso, tanto en las iglesias como en Internet, y su programa de televisión, La Palabra al Descubierto, en el que comentaba las lecturas de la misa semanal, ganó muchos seguidores desde su inicio en 2008. Esta cercanía se extendía a su estilo de comunicación. Tagle mantenía una presencia en las redes sociales, incluido Facebook, donde acumuló más de 500.000 de seguidores. Su talento para el canto le valió incluso el apodo de sacerdote del karaoke, lo que refleja su capacidad para conectar con los católicos de a pie de una manera que los líderes eclesiásticos más tradicionales a menudo no conseguían. A medida que la salud del Papa Francisco se deterioraba en los primeros meses de 2025, se intensificaron las especulaciones sobre su sucesor. El cardenal Tagle se perfiló como uno de los principales candidatos, o papables, por varias razones de peso. En primer lugar, sus opiniones progresistas y su enfoque pastoral se alineaban estrechamente con la visión de Francisco para la Iglesia. Para los cardenales que deseaban continuar con las reformas de Francisco, Tagle representaba la continuidad en lugar de un giro conservador. En segundo lugar, su posible elección habría sido histórica, ya que lo habría convertido en el primer papa asiático de la era moderna
y habría reflejado la creciente presencia de la Iglesia en Asia y África. Esto habría sido un poderoso símbolo del alcance global del catolicismo, más allá de sus tradicionales bastiones europeos. En tercer lugar, con 67 años, Tagle era relativamente joven para los estándares papales, lo que sugería la posibilidad de un papado largo e influyente. Sus habilidades multilingües, incluido el tagalo nativo, el inglés y el italiano fluidos, y el dominio del español, el francés, el coreano, el chino y el latín, reforzaban aún más su atractivo global. Para los filipinos, en particular, la posibilidad de que su cardenal se convirtiera en papa era motivo de inmenso orgullo nacional, comparable a un acontecimiento cultural de importancia histórica. Filipinas, con una población de más de 100 millones de católicos, veía en Tagle la encarnación de su fe y su cultura alcanzando la máxima posición en la Iglesia. Cuando el Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, el escenario estaba listo para lo que muchos creían que sería el ascenso de Tagle al papado. El cónclave comenzó el 7 de mayo, con 133 cardenales electores, el mayor número en la historia de la Iglesia Católica, reunidos en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa. Tagle fue el tercer cardenal elector en emitir su voto en el cónclave, lo que reflejaba su antigüedad en el colegio cardenalicio. Las expectativas eran altas, y muchos observadores estaban convencidos de que el Francisco asiático emergería como sucesor del Papa Francisco. Sin embargo, tras 4 votaciones, fue elegido el cardenal Robert Francis Prevost, un estadounidense de 69 años con amplia experiencia misionera en Perú. El 8 de mayo de 2025, apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro como Papa León XIV, el primer papa estadounidense de la historia. Para los partidarios de Tagle, especialmente en Filipinas, la noticia fue devastadora. Los internautas expresaron su decepción en las redes sociales, con comentarios como el del usuario @xtiancuaderno. Me alegro de que tengamos un nuevo papa, pero no puedo dejar de pensar en lo que habría pasado si Tagle hubiera ganado. Algunos intentaron encontrarle el lado divertido a la situación, como @selra19, que bromeó: «Ay naco, cardenal Tagle, el problema es que no tienes iniciativa. Deberías haber salido al balcón aunque no te hubieran llamado». Otros, como @noliala, expresaron su aceptación. Como filipino, la elección del cardenal Robert Prevost como papa no fue el resultado que esperaba, pero mi fe me dice que el Papa León XIV es la voluntad divina de Dios. Públicamente, el propio Tagle se mostró elegante en la derrota. En una entrevista con Vatican News, el 16 de mayo de 2025, describió el cónclave como un evento litúrgico centrado en la oración. Elogió al Papa León XIV como muy humano, muy humilde, pero muy perspicaz, destacando su sensatez, calma y compostura. Hubo incluso un momento conmovedor entre los dos, cuando Tagle ofreció un caramelo al recién elegido Papa León XIV en un momento de aparente tensión, un gesto que bromeó, llamando su primer acto de caridad hacia el nuevo Santo Padre. Estaba junto al cardenal Prevost. Cuando respiraba profundamente, le dije: «¿Quiere un caramelo?». Él me respondió: «Deme uno». Ese fue mi primer acto de caridad en vago, en panza, en tu papa. Hubo momentos como ese. Pero detrás de esta muestra pública de aceptación, comenzaron a circular rumores sobre la verdadera reacción de Tagle ante el resultado del cónclave. Algunas fuentes internas del Vaticano sugirieron que el cardenal sonriente estaba profundamente decepcionado por el resultado, ya que creía que su elección estaba prácticamente asegurada. Las supuestas revelaciones y sus consecuencias. En las semanas posteriores a la conclusión del cónclave papal de 2025, comenzaron a circular rumores por toda la ciudad del Vaticano y más allá. Según estos rumores, el cardenal Luis Antonio Tagle, que en su día fue considerado el favorito para el papado, se estaba preparando para hacer revelaciones explosivas sobre corrupción, manipulación y escándalos en las más altas esferas de la Iglesia Católica. Lo que hacía que estos rumores fueran especialmente impactantes era la reputación de discreción, lealtad y respeto por la jerarquía eclesiástica de Tagle. La idea de que este cardenal sonriente, de modales afables, pudiera convertirse en un denunciante contra la misma institución a la que había servido durante décadas parecía para muchos observadores casi inconcebible. Teníamos diócesis. Éramos muy pesados. Ahora, un solo dicasterio. Es pesado. Imagínese con todo los pequeños actos de bondad, de humanidad, creo que pueden sostener a una persona llamada por Dios. Según diversas informaciones,
Tagle había llegado a lo que los conocedores del tema describieron como un punto de ruptura tras el cónclave. La decepción por no haber sido elegido papa, aunque significativa, no fue aparentemente el principal catalizador. Más bien fue lo que Tagle percibió como una campaña coordinada para desacreditarlo antes y durante el cónclave, una campaña que, en su opinión, revelaba una corrupción profundamente arraigada en las estructuras de poder de la Iglesia. Algunos observadores del Vaticano especularon que la reacción conservadora contra Tagle, incluidas las campañas de desprestigio digital que hemos comentado anteriormente, había empujado al cardenal, normalmente comedido, a plantearse tomar medidas sin precedentes. Estos observadores señalaron las falsas acusaciones que lo vinculaban con la adicción al juego y las operaciones de casinos como ejemplos especialmente graves de los ataques que había sufrido. Lo que sabemos con certeza es que el cardenal Tagle ha continuado en sus funciones en el Vaticano, entre ellas la de proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, cargo que fue renovado provisionalmente por el Papa León XIV tras el cónclave. Esta renovación sugiere que, lejos de estar en desacuerdo con el nuevo Papa, Tagle sigue siendo una figura de confianza dentro de su administración. Estamos afligidos en todos los sentidos, pero no estamos abatidos. ¿Cuál es el secreto de la resistencia de los filipinos? En sus apariciones públicas y declaraciones desde el cónclave, Tagle ha expresado constantemente su apoyo al Papa León XIV. En su entrevista con Vatican News, el 16 de mayo de 2025, describió al nuevo Papa como un pastor misionero que lidera escuchando, elogiando su comportamiento tranquilo y su discernimiento, palabras que difícilmente podrían salir de alguien que se dispone a lanzar acusaciones contra los dirigentes de la Iglesia. La realidad, al parecer, es que la narrativa de que Tagle ha perdido la cabeza y se ha convertido en un denunciante del Vaticano es más ficción que realidad, una interpretación sensacionalista de la experiencia naturalmente decepcionante de haber sido rechazado para el papado, combinada con el escrutinio continuo de su historial en cuestiones como los abusos clericales y la guerra contra las drogas en Filipinas. Aunque Tagle no ha sacado a la luz los escándalos del Vaticano como se rumorea, las controversias que rodean su propio historial siguen siendo importantes y dignas de examen. Estas controversias, más que las revelaciones del propio Tagle, siguen generando discusión y debate en los círculos católicos. Las acusaciones relativas a su gestión del caso del padre Luc Delft durante su presidencia de Caritas Internationalis siguen siendo especialmente preocupantes. Como hemos comentado anteriormente, a pesar de conocer la condena de Delft por abusos sexuales a menores, Tagle supuestamente no lo destituyó de su cargo de director de Caritas en la República Centroafricana hasta que una investigación de la CNN hizo público el caso en 2019. Este caso y otros han llevado a grupos de defensa como la Red de Supervivientes de Abusos por parte de sacerdotes a pedir que se investigue la conducta de Tagle. Según The New York Times, el grupo instó al Vaticano a investigar sus acciones relacionadas con los presuntos abusos en la República Centroafricana y Nueva Zelanda, en los que están implicados otros 5 cardenales. Del mismo modo, los defensores de los derechos humanos y algunos activistas católicos siguen planteando preguntas sobre la respuesta de Tagle a la guerra contra las drogas del presidente Duterte en Filipinas. Aunque emitió declaraciones contra los asesinatos, los críticos argumentan que fueron insuficientes y tardías, dada la magnitud de la violencia. Estas controversias, aunque no han sido sacadas a la luz por el propio Tagle, plantean preguntas legítimas sobre su liderazgo y su capacidad de toma de decisiones. Preguntas que se habrían vuelto aún más apremiantes si hubiera sido elegido papa. Es importante señalar que Tagle no ha estado exento de defensores en medio de estas controversias. La Conferencia Episcopal Católica de Filipinas, CBCP, ha salido en su defensa de forma sistemática, en particular en relación con las acusaciones sobre su gestión de los abusos clericales. La CBCP emitió comunicados en mayo de 2025 en los que aclaraba que, desde el nombramiento de Tagle para la Curia Romana en diciembre de 2019, este ya no tiene autoridad directa sobre las diócesis filipinas, cuya responsabilidad recae en los obispos locales. También destacaron su participación activa en la elaboración de directrices sobre abusos durante su mandato, señalando los documentos pastorales difundidos ya en 2003. En un comunicado publicado el 3 de mayo de 2025, la CBCP subrayó que Tagle ha defendido siempre una iglesia humilde y receptiva, que escucha los gritos de los heridos y actúa con decisión para proteger a los vulnerables. Esta defensa sugiere una imagen más matizada que la presentada por sus detractores. Sin embargo, algunos informes han cuestionado la eficacia de estas directrices.
señalando que en 2018 se retiró de la página web de la CBCP un documento pastoral considerado insuficiente. Este debate en curso refleja la complejidad de evaluar el historial de Tagle y los retos que plantea abordar las deficiencias institucionales dentro de la Iglesia. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más videos como este.